Bueno, a empezar a grabar, esperar un momentiquín, pero yo creo que ya estamos cumpliendo con lo pactado, que son como 5 minuticos. Bueno, gracias a todos por estar acá. Felicito de nuevo y siempre a los que son muy puntuales y están súper agendados para este espacio. Em, Gracias por estar aquí, bienvenidos. Espero que toda esta información, como hablábamos ahorita, les traiga un sentido y les traiga una acción, que salgan de acá haciendo cosas que no se estaban haciendo antes, porque para eso es este tipo de programas, para salir haciendo una acción y salir en movimiento, sentir seguridad, sentir más confianza a la hora de comunicar y expresarnos y hacer todo este tipo de actividades que hacemos diariamente. Entonces, como habíamos hablado la vez pasada, el tema de hablar en público pues tiene que ver con el mensaje que tenemos para compartir. Hay otra persona que está siempre está esperando una palabra, una conversación o lo que sea. Así que a compartir todo eso a través de las comunicaciones porque es muy efectivo para otras personas. Es muy bonito. Entonces, hoy vamos a hablar de herramientas de hablar en público y herramientas para presentaciones que hay veces también son, pues como ya después de la pandemia, también son por medio virtual. Entonces, te voy a compartir las cosas que yo uso, que he aprendido y que también he aplicado al ser tallerista de manera virtual y de manera presencial. Esto lo aprendí y obviamente lo he aplicado y funciona demasiado bien. Entonces, para entrar en materia como me gusta, para no alargar. Entonces, bajo la PNL hay una herramienta que se llama anclajes espaciales. Resulta que los anclajes son, la programación neurolingüística ha desarrollado anclajes y los anclajes son neuroasociaciones que nosotros hacemos de un estímulo externo y un estímulo externo y eso desencadena o desarrolla una reacción interna. Entonces, eso pues por el lado funciona los anclajes. Pero cuando se trata del público, resulta que uno puede hacer mm, anclajes espaciales. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que compete en la PNL de cuando uno está hablando en público, lograr que la información le quede instalada a todo tu público de manera inconsciente. Y ya se los voy a explicar de dónde proviene la información y cómo funciona. Así que hay una información que si tú te quieres encargar, que si tú necesitas que esas personas se les quede esa información grabada en su mente inconsciente, que se vaya directo a su mente inconsciente, pues hay unas técnicas y unas herramientas que ha desarrollado la PNL para eso. Así que mm, hoy les voy a compartir esta información, a enseñar a hacer anclajes espaciales para manejar escenarios, para manejar públicos, para que las personas cuando se vayan del escenario después de una intervención tuya, se queden con el mensaje que tú le quieres entregar, pero es muy importante que tú sepas cuál es el mensaje que tú le quieres dar a ellos. ¿Listo? Bueno, yo quiero entregar en esta capacitación, en este taller, en esta información, esto, lo que yo quiero que ellos aprendan es esto. Entonces, eso es lo que tú les vas a anclar de manera inconsciente y esa información va a quedar ahí instalada. Entonces, hay gente que hay veces me ha dicho, no, yo no traje, no tengo en qué apuntar, voy a apuntar en el celular, entonces yo simplemente le digo, vea, posiciónese en una posición acá, hágase acá, yo sé, y yo me encargo de que la información le quede instalada, no se distraiga en el celular porque se va a perder de la información, pero yo me encargo de que esa información se instale de manera inconsciente y le va a quedar, el aprendizaje queda de uno. Entonces, ¿eso para qué? Pues te va a ser efectivo en tus presentaciones, te va a hacer más buen comunicador, la gente te va a entender, tú te vas a comunicar bien con ellos y pues van a querer seguirte escuchando, sea lo que sea que hagas. Entonces, ¿cómo funcionan estos anclajes espaciales?
Ya saben que si tienen dudas, preguntas, levantan la mano, micrófono, lo que sea. Vamos a hacer un ejercicio. En este sentido, puedes cerrar los ojos, porque esto es una información que hay inconsciente. Pero escucha primero las instrucciones. En este sentido que te está mostrando la flecha, o sea, en este sentido, ¿hacia dónde? O sea, en esta lateralidad, ¿sí? En esta lateralidad. ¿Hacia dónde? Cierra los ojos en este momento. ¿Hacia dónde señala con una mano? ¿Hacia dónde visualizas tú el futuro? Y señálalo con una mano. La información que tengas en tu cabeza. Ok. Entonces, para los que, muchas gracias, muchas gracias. Ya puedes bajar la mano, puedes abrir los ojos. Mayoritariamente, cuando uno hace este ejercicio, uno lo representa hacia adelante o hacia un lado en especial, pero casi siempre está hacia adelante, ¿cierto? Porque el futuro entonces ya se lo marca atrás, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que inconscientemente nuestro cerebro tiene se maneja, enmarca una línea de tiempo, ¿cierto? Porque uno constantemente está hablando en pasado, presente, futuro. Resulta que al momento de nosotros aprender, al momento de nosotros almacenar información, también lo hacemos. Siempre nuestro cerebro está guardando información de esa manera. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, lo que tú estás escuchando adelante, lo estás aprendiendo y lo estás guardando te estás movilizando hacia allá vas, hacia allá está tu atención y hacia allá está tu futuro. Porque lo que está en el pasado, nosotros no lo recordamos o no vivimos mayoritariamente en el pasado. La información que nosotros queremos vivir con la información que está en el presente o en el futuro, ¿sí o no? Yo no quiero vivir con la información del pasado mayoritariamente. El cerebro funciona de esa manera también al momento de recibir información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en un escenario, por eso precisamente todos los escenarios, casi todos los discursos políticos están acomodados de esta manera. El expositor está parado al frente, porque esto tiene este sentido. Tu foco y tu atención está casi siempre acá en la intuición, dicen, y el chakra, y bueno, y todas estas herramientas que hay, información que hay, creas en eso o no, acá queda entre los dos ojos, entre los dos hemisferios, acá está tu atención, ¿sí? Eh, por eso los escenarios siempre los ponen al frente y a la mitad, para que tú pongas toda tu atención ahí, porque es que inconscientemente ahí está tu atención. Entonces, cuando tú estás en un escenario, sea el que sea, ustedes han visto que las personas empiezan a moverse dentro del escenario. Entonces, si lo que tú estás diciendo es importante y tú quieres que las personas se fijen en eso y se pongan la atención en eso, pues tú lo que vas a hacer es dar la información parado en donde está el futuro, donde las personas están enmarcando su atención, ¿sí? Eso va a hacer que las personas reciban toda la información y le pongan atención y están prestándote atención. Si tú vas a decir algo que no es importante, que es relevante o que quieras que las personas no tengan en cuenta, pero pues que hace parte de la información que debes de dar, o es información que ayude a eliminar, a, a dejar las cosas atrás, entonces tú te vienes caminando y lo empiezas a decir parado en la posición donde está pasado, porque las personas lo van a escuchar desde la parte de atrás, ¿sí? Ese es el sentido que tiene. Entonces, cuando tú estés diciendo algo que no sea tan relevante, no sea tan importante, que no sea como, como para tener en cuenta, ¿sí? Eh, te vas desplazando hacia el fondo del auditorio y, y lo vas diciendo, y lo dices ahí parado, porque las personas nunca pasen la última línea de las sillas, pero desde ahí todas las personas del auditorio van a escuchar las cosas como desde la línea del tiempo de su pasado. Entonces es muy probable que eso
no lo vayan a tener en cuenta, lo vayan a olvidar muy rápido o no vaya a ser representativo. Jamás se le da la espalda al auditorio, jamás se le da la espalda al auditorio, porque puede ser tenido como rechazo, como incomodidad, como muchas cosas. Entonces, tú te devuelves también camina, tú te vienes a decir algo que quieras dejar en el pasado, te vienes caminando de frente, pero te devuelves caminando hacia atrás. Jamás se le da la espalda al escenario, al público. Entonces, esto va a hacer que la información quede instalada de esta manera. Adelante, Andrés. Y digamos, o sea, listo, la persona, el expositor viene caminando, viene pues desplazándose por el auditorio, pero generalmente las personas tienden a seguirlo y pues, a mirarlo de frente. Entonces ahí pues la información, cómo, cómo queda plasmada en esas personas Eh, que voltean a mirar al es- expositor. Esto es una técnica, ¿sí? Esto es una técnica, lo cual se usa para manejar la información que tú quieres dejar en el cerebro de las personas que te están escuchando. Puede ser que la persona, si se voltea así, pues va a voltearse por un momento o no, sí, por un momento y se va a voltear. Puede hacer que lo que esté diciendo en ese momento a esa persona de alguna manera le haya llamado la atención y por eso va volteando su cabeza. Puede ser que por eso la persona quiere ir persiguiendo esa información, ¿sí? Entonces, es una técnica, si pasa con alguno, no hay problema, si pasa con dos, no te preocupes por eso, tú sigue haciéndolo porque es que tú estás haciéndolo para todo el escenario, para todo el público, no para una o dos personas, ni tampoco le vas a decir, volteese, que es que le voy a decir una cosa, no, ¿sí me entiendes? Entonces, em, déjalo que se voltee, simplemente sigue en tu cuento, sigue en tu escenario, sigue en tu caminar, sigue implantando tu técnica que la persona, si se quiere quedar ahí está bien, eso no pasa nada. Ahora uno no se para en un escenario a decirle, voy a ir hasta allá a decirle unas cosas que es importante. No, la gente no necesita saber eso, las personas no necesitan saber eso. Esto es para que queden en un cerebro de manera inconsciente. Entonces déjalo, sigue tú con tu discurso, que eso no te distraiga lo sigues haciendo. Y digamos en el caso de, digamos, si estoy en mi trabajo y la información que quiero transmitir a las demás personas, a mis compañeros, pero pues por alguna situación ellos me están dando la espalda porque así es la distribución digamos, del lugar de trabajo. Entonces ahí, ¿qué debería hacer yo? Como pararme en el centro o tratar de captar la atención para que ellos me reciban la información de frente o Si el escenario te da, pues mucho mejor. Y si no, si ellos están frente a unas pantallas o no sé, en alguna manera, y tú estás detrás, al menos igualate en la misma línea de ellos, en la misma línea en este sentido, en la medida de lo posible, ¿sí? Y si te da para pararte al frente, mucho mejor. Pero y si no, entonces te paras en esta misma línea, ¿sí? Para que no quede escuchándose como si fuera desde el pasado. esto. Ahora, eh, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este sentido. En este sentido también hay esta información porque nosotros tenemos lateralidad y también hay pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cuál? Vuelve a hacer el ejercicio. Cierra los ojos y con tu mano dominante, si eres derecho con la derecha, si eres zurdo con la zurda, con tu mano dominante, eh, señala en este sentido en el que viste la flecha, en este sentido ya horizontal, hacia dónde enmarcas tú el futuro. Ajá, eso está muy bien. Mayoritariamente es hacia ese lado, ¿sí? Mayoritariamente es hacia ese lado. Muchas gracias, puedes abrir tus ojos. Entonces,
mira que el pasado también, uno cuando está sentado, tu audiencia lo marca a la derecha, pero para mí, que soy el expositor, para mí marca a la izquierda. Entonces, cuando esta información es para ti, que tú eres el que te vas a parar, tú eres el que te vas a parar. A ver, la persona que está sentada, te está escuchando, tienen marcado el futuro a su derecha, ¿sí? Como marcamos, a la mayoría, mayoritariamente nos marcó. Si tú marcaste a la izquierda, no importa, no, es una percepción de lateralidad, pero no es que estés mal. Entonces, para la persona que te escucha está a la derecha, pero para mí, que estoy parado en una posición diferente a ellos, parado al frente, para mí en esta lateralidad marca la izquierda. Por eso escogí esta imagen, porque si ustedes, miren dónde está el tablero, porque si ustedes necesitan apoyarse de un papelógrafo, de un tablero, lo que sea, pónganlo siempre en esta posición, siempre. Ahí debe ir el tablero. Y todo, porque todo lo que uno escriba ahí va a ser importante, la persona lo va a estar viendo, la persona lo va a estar leyendo, la persona va a estar ahí, y eso le va a quedar muy grabado, ¿sí? Entonces siempre el tablero, lo que sea, póngalo en esa posición. Ahora, si tú estás diciendo algo, porque uno se mueve, ¿cierto? Uno se mueve en el escenario. Ese caminar en el escenario te da dominio. Eso manda un mensaje inconsciente a las personas de que tú eres la palabra no es el dueño, pero dominas el escenario, estás dominando el espacio, estás, estás consciente y eres una persona que tiene en cuenta todo el espacio. Entonces ese caminar hacia el frente y hacia los lados te va a dar mucha seguridad en el escenario. Ustedes se han visto los grandes expositores que empiezan a hablar y empiezan a pensar, pero sí empiezan a caminar, porque empiezan a recorrer, a abarcar todo el escenario. Entonces, en esta lateralidad horizontal, el pasado está marcado a la derecha. Entonces, cuando tú quieras decir algo que también, porque todo lo que no sea importante, entonces lo voy a decir acá al frente y atrás, no. También tengo ese escenario hacia un lado y me puedo parar allá. Yo por lo general me recuesto contra la pared, pongo una posición de que, si me estás viendo, te la voy a mostrar. Yo a veces me recuesto en esta esquina y me paro así y empiezo a hablar desde ahí. Y está bien, porque esto me da comodidad, esto me genera, em, yo me puedo recostar hablando ahí desde el lado izquierdo, esto me genera comodidad, voy diciendo cosas que son relevantes, no tienen tanta importancia, que no tienen tanta implicación, que yo no quiero que esas personas recuerden, ¿sí? Ahora, cuando tú te pasas hacia el otro lado, mira, todo, todo lo que tú quieras que quede grabado en la mente inconsciente de la persona que te está escuchando, háblalo desde donde está el futuro, pero en esta lateralidad horizontal donde estamos hablando, con la posición donde está el tablero. Ahora, ahí, si tú eres inteligente, vas a utilizar mucho de lo que te he enseñado en este programa. Entonces, cuando tú estás parado ahí, si tú vas a decir una palabra importantísima, cambia el tono de voz. Y si la vas a repetir siempre desde ahí, siempre que la digas ahí, dila como en una diferencia tonal para que haga una diferencia. Y eso va a generar una recordación inconsciente impresionante porque el cerebro es capaz de hacer esa diferenciación. Me explico. Entonces, si yo estoy parado allá y la palabra que yo quiero dejar metida, grabada en tu inconsciente es el amor, cada que yo me pare allá digo amor. Y me voy, cambio el tono de voz, cambio el ritmo, pero cuando vuelvo allá, vuelvo y digo, vengo acá y digo amor. Y después vuelvo y doy y vuelvo y digo amor. ¿Sí? Cambias la tonalidad. Cambias el tono de voz, le haces una enmarcación diferente o a la palabra o a la frase que quieras y eso va a quedar directo en la mente de tu inconsciente, del inconsciente de la persona que te está escuchando. Ahora, algo muy inteligente. Yo te doy las cosas que yo uso, pero seguramente tú al usarlas vas a ser muy creativo, muy creativo. Yo también me paro en la esquina de hablar cosas, de decir chéveres,
pero yo si tengo un marcador en la mano, cuando yo voy a decir algo muy importante que yo necesito dejar sí o sí en la mente inconsciente de una persona, le pego al tablero. Entonces mira, ojo a lo que les voy a decir, pam, pam, y les pongo ahí y les digo todo lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan ahorita que pam, pam, y les toco que les dije esto, esto? Entonces con la bulla del marcador estoy generando un anclaje espacial porque eso va a generar recordación. Esa información queda ahí lística instalada, ¿sí? Tú te puedes parar a hablar con la persona que está allá en esa posición de allá toda la esquina y la puedes mirar a los ojos y puedes hablarle y esa persona jamás se va a olvidar de esa información. Ahora hay que ser muy creativo. Tú puedes, hay gente que hace, cuando estamos aprendiendo esto, entonces cada uno tenía que tener como un anclaje diferente. Entonces hay gente que hacía una palmada, con el pie, un sonido. Hay cosas muy creativas, pero que son pueden pasar de que sean muy desapercibidas, ¿sí? Por ejemplo, un sonido como el funciona. Entonces, no, esto como le parece que ese funciona. Algo, una diferenciación que tú quieras hacer cada que haces esa información allá, el cerebro va a asociar la información con ese sonido. Entonces va a generar recordación. Hay gente que se agacha. Cuando está en un escenario alto, llega allá y se agacha. Entonces la gente ve por qué se agachó, pero ahí le están metiendo información al inconsciente por esta relación del pasado, presente, futuro. ¿Claro hasta ahí? Igual que la risa del bebé. Igual que la risa del bebé, le quedó grabada la risa del bebé. Eso está muy bien. Qué bueno, lo que pasa es que hay que ser creativo para dejar buenas sensaciones de manera, o sea, para pasar muy desapercibido al momento de instalar la información, para que sea un recuerdo agradable para el cerebro. El cerebro va a escoger siempre la opción más agradable, ¿sí? Si usted es buen humorista, si le funciona eso del humor y de los chistes y las cosas, tírese un chiste ahí en esa posición del futuro. Si no, no lo hagan, no lo hagan ni lo intente porque se lo va a tirar, se va a tirar el público. El humor funciona muy bien, ¿sí? Si usted quiere, si usted hace una mueca, si usted hace un gesto, si hace algo graciosísimo que a todo el mundo hace reír, hágalo ahí, cuando se esté dando esa información. Entonces, ese es un buen lugar para, para, para implantar información a todo tu público. Ensáyelo, dígalo, póngalo a prueba. La mejor manera de poner a prueba esto es haciéndolo y se van a dar cuenta de los resultados tan chéveres. Ahora, ¿cómo se usa esto? Si tú haces un negocio, por ejemplo, si tú vendes materiales y estás haciendo una exposición a unos clientes o una capacitación a unos vendedores o lo que sea, pues la información más importante que se necesita aprender en esa capacitación, pues se debería dictar allá, en esa posición, ¿sí? O al frente o en esa posición, haciendo enmarcaciones de tonalidad, del cuerpo, de los zapatos, de lo que sea. Si haces un negocio de redes, de mercadeo, entonces la información más importante debe estar siendo impartida desde allá y con el tablero puesto en esa posición para que genere buena recordación. Si lo que hace es una capacitación de vuelos, de aerolíneas, no sé, de lo que sea, o de trading, entonces esa información debería impartirse desde allí. Y sea lo que hagas, si estás impartiendo una clase de coaching, también. Si estás impartiendo una clase de lo que sea, también. Listo. Ahora, hay unas consideraciones aquí a tener en cuenta. Debes tener un buen lenguaje corporal, tú, porque es que la mente inconsciente de la persona que te está escuchando siempre está leyendo ese lenguaje corporal que tú estás emitiendo. Entonces, si usted está ansioso, de mal genio, va a tener esa postura. Si usted está preocupado, si está tímido, va a generar esas sensaciones. Si usted está con las manos cruzadas, si usted está así súper cerrado así dando la información, eso se va a percibir. Si ustedes han visto gente que se para a dar unas posiciones y cruza los pies.
como que se ancla ahí de lo inmóvil que se pone porque se le cruzan los pies ahí y hablan desde ahí y solamente son capaces de moverse así porque prácticamente como que se anclan porque sienten timidez y está bien, o sea, no está ni bien ni mal. Tal vez no tienen información que les permita hacerlo de una manera diferente, pero es tu responsabilidad transmitir seguridad, confianza, aprendizaje, diversión, apertura, alegría, buenas sensaciones, buena energía, conexión, todo eso lo emanas tú para que lo transmitas al grupo. Todas las personas, todas las mentes inconscientes que hay ahí, o sea, te están escuchando mentes conscientes y mentes inconscientes. Todo eso va a ser percibido. Entonces, de hecho, uno se da cuenta. Ustedes han estado en un taller, en una capacitación, en lo que sea. Ay, ese muchacho está tímido, está como tímido, está como asustado. ¿Sí o no? Uno se da cuenta. Créanme que cuando usted esté parado y las otras personas también se van a dar cuenta. Ahora, que eso no sea un impedimento para hacerlo. Ah, es que estoy tímido y me van a pillar. Sí, pero va a ser las primeras veces, va a ser las primeras veces y cada vez va a tener más confianza y más confianza y más confianza y después vas a generar una seguridad, una confianza, una plenitud en hacer eso. Todo el mundo empezó miedo, de hecho, a mí todavía me asusta, a mí se me acelera el corazón y esa es una señal de movilidad para mí. Cada que voy a hacer estas intervenciones y cuando me presento en empresas y cuando hago talleres y cuando hago cosas, a mí se me acelera el pulso, se me acelera el corazón y empiezo a sudar un poquito. Y qué rico, yo sí, yo nunca me he quitado esa sensación de susto, de miedo, porque eso para mí es un impulso de que sigo siendo humano, de que con el miedo es que ando, ¿sí? Jamás se me va a quitar eso, porque el día que no sienta miedo, yo creo que me voy a volver, ya pienso que lo domino tanto, voy a entrar, es mi forma de pensar, ¿no? Pienso que lo domino tanto, ya me siento como tan seguro que ahí como que por exceso de confianza puedo entrar en errores. Entonces ese susto me mantiene en alerta, me mantiene en estar atento a todo, de estar muy atento de mi público, de estar muy atento y comprendiendo la información, de leer la cara, las caras de todos, de mirar las preguntas, de estar muy atento de todo, porque eso me mantiene en alerta. Entonces yo siempre así lo haya hecho varias veces ya o muchas veces ya, siempre siento ese sustico todavía. Pero entonces yo soy el encargado yo lo puedo sentir, pero puedo transmitir también seguridad, puedo transmitir confianza con mi tono de voz, con mis manos, con mi gesticulación, abrir las manos. Si tú siempre estás con las manos cerradas, pues eso va a generar lenguaje. Entonces hay que en algún momento abrirse al público, abrirse a la comunicación. Yo estoy aquí para todos ustedes. Esa información llega. Entonces, usa todos los sistemas, los que vimos, más que todos los primordiales, visual, auditivo y kinético, para que todo el público reciba esa información bien. Porque uno no sabe quién es visual, quién es auditivo y quién es kinético, porque uno no los conoce, ¿cierto? Uno no sabe quién está ahí, pero estoy seguro que de los tres hay, ¿sí? Entonces, habla en imágenes, habla en proyecciones, habla en colores, habla en lo que se ve, entonces eso se escucha así, eso es un sonido como más o menos así. Y eso es una sensación muy bonita porque al escuchar los pájaros cantar, pues tú te sientes tranquilo, feliz y esos pájaros son hermosos, no sé. Tú empiezas a escribir con todos los sistemas para que tenga atención y tenga, hables en el mismo canal para todos, ¿sí? Porque si tú solo hablas de cómo se siente, llega el auditivo y dice, no, esto está escuchando re maluco esto. Y entonces pues se va a dispersar tu equipo. Evita el mal del tenista. El mal del tenista es el que empieza a andar para allá y para acá, para allá y para acá, a la izquierda y a la derecha, pero es porque está como ansioso, pero es porque está como preocupado porque se va por la información. Entonces se mueve tanto que genera distracción, ¿sí? Y desconecta de la información, porque genera ansiedad, porque genera inseguridad, porque como que no se mueve tanto que no percibo la información. Entonces uno camina en el escenario lento, hace pausas, mira público, mantén contacto ocular, ojalá con todas las personas que están en el auditorio.
Al tú hacer contacto ocular con los de adelante, con los de atrás, entonces tú cuando vienes caminando los vas mirando a todos a los ojos, ya, pum, conectaste. Si alguien siente que no lo ha mirado, que ni siquiera se ha dado cuenta, se va a sentir que no lo tuvieron en cuenta, que ni se dio cuenta, porque uno va a escuchar, pero uno también quiere que lo escuchen. Entonces, eso es importantísimo, ten contacto ocular, ojalá con todos. Entonces, para eso también hay formas de ser creativos, de muchísimas cosas. De si uno sabe el nombre de alguien, menciónale el nombre, porque eso lo tienen atención. Entonces, si yo estoy dando una información, entonces, por ejemplo, si María Villarreal me hace una pregunta en este momento, cualquier información, pues eso va a hacer a tu audiencia tenida en público. Entonces, el mal del tenista es ese, empieza a caminar muy rápido para allá y para acá. ¿Han visto personas que son para allá y para acá, para allá y para acá? Eso genera mucha distracción. Hay que caminar, hay que desplazarse, hay que manejar, hay que dominar el auditorio, pero hazlo de una manera lenta, segura y pausada. Entonces tú puedes dar unos pasos y miras a tu alrededor a todas las personas y das otros pasos y miras alrededor a otras personas y te mueves y te quedas en la mitad dando la información y después tú sabes a dónde vas a conducir la información. Entonces, si lo que sigue ya no es tan relevante, entonces te pasas para el lado de allá, del pasado y impartes la información. Listo. Claro, hasta ahí. Preguntas, em, inquietudes, habían se habían dado cuenta de esta información, porque yo sé que todos hemos recibido yo sé que todos hemos recibido charlas, todos hemos recibido información, pero no sé si se habían fijado en esta técnica, en esta manera de comunicarse. Pero bueno, tiene su técnica, su herramienta. Ahora, Digamos, en mi caso que pues sí, aquí ya haciendo memoria, eh, o sea, toda información importante que le quieren transmitir a uno y siempre si el tablero está ubicado en esa parte, siempre hay un sonido, siempre hay algo que, pues, que marca esa transmisión de esa información, pero que digamos, pues apenas ahora uno que lo sabe por qué es, ujú, más no, pues creería uno, ¿no? Es por distribución del escenario, es porque es más fácil, pero ya empieza uno a comprender muchas cosas. claro que sí, que bueno, de hecho hay gente que lo hace, pero no sabe por qué. No, el tablero va ahí. A mí el que me enseñó a hablar en público me dijo que el tablero va ahí, pero no es porque hay gente que lo hace o hay gente que lo ha aprendido, pero no comprende qué implicación tiene eso a nivel cerebral. Simplemente lo hace y está bien. Y hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace mucho, mucho mejor que yo, porque tiene más experiencia, más dominio, más creatividad, más de todo, pero no comprenden cómo funciona eso a nivel cerebral, esa información. Entonces, lo hacen con otra información, pero lo importante es hacerlo para tener un buen resultado. Listo. Ahora, herramientas para hablar en modo virtual, porque pues obviamente tenemos, pues esto ya es una, esto ya llegó para quedarse. O sea, hay muchas cosas virtuales que nos cansan, nos agotan, pero pues también es una herramienta súper poderosa, súper bonita. Y lo que yo quiero la importancia de este programa es que sea un programa que te haga mejoras en la mayor cantidad de aspectos y de áreas posibles. Entonces, vamos a jugar. Y les voy a contar una historia que pasó hace muchísimo tiempo por allá en un pueblo de Antioquia. Antioquia es una ciudad, una región muy conocida acá en Colombia, para los que no son de Colombia. Y una señora se dice que doña Joaquina una vez se levantó con una ansiedad, con una sensación, con una ansiedad, y le dijo a su hijo, le dijo, mi hijo, no salga hoy, que a mí yo tengo la sensación de que hoy algo malo va a pasar. Y dijo, pero ¿qué va a pasar, ma? No, no sé, pero algo malo va a pasar hoy, ponga mucho cuidado, mejor no salga, así como son las abuelas,
que lo cuidan a uno desde el amor y las mamás. No, mi hijo, no salga, pero algo malo va a pasar, yo tengo como esa sensación. ¿Pero qué va a pasar? No, no sé, es como una sensación, pero algo malo va a pasar. Mas, sin embargo, él sale y se va para donde los amigos y se va para el billar a jugar billar con los amigos, mas sin embargo no se puede concentrar bien y no se puede concentrar bien y los amigos le dicen, pero ¿qué le pasa? Usted no está jugando bien. Ah, es que mi mamá me dijo que algo malo, como que algo malo iba a pasar hoy en el pueblo. Me dijo, pero ¿qué? No, no me dijo, pero tenía como esa sensación de que algo malo iba a pasar. Ah, sigamos jugando, pero no, eso no va a pasar nada. Ah, pero es que está más que como maluco, pero bueno, sigamos jugando. Siguieron jugando y las personas que estaban en el billar jugando con él también se fueron para la casa, pero llegaron preocupados. Llegaron preocupados y ¿cómo le fue en el billar? No, pues bien, pero más o menos, pero es que Ramiro me dijo que algo malo iba a pasar hoy en el pueblo. ¿Y cómo así? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir? ¿Nos tenemos que quedar? No, no sé, es que todavía no sé qué es, pero algo malo iba a pasar hoy en el pueblo. Entonces las personas empezaron a mercar y se fueron todas a contarle a los vecinos y se fueron a abastecerse y saquearon todos los supermercados porque algo malo iba a pasar hoy en el pueblo. Entonces las personas al ver esa impresión, al ver que todo el mundo estaba abasteciendo y se quedaban sin mercados y se empezaron a pelear, uno de las personas que siempre había vivido en el pueblo, dijo, si algo malo va a pasar hoy, que ya parece que está pasando, eh, y este pueblo se va a ver enfrentado a una catástrofe, yo no quiero vivir eso, y más bien yo voy a prender mi casa, yo me quiero morir acá y voy a prenderle fuego a mi casa, y porque algo malo va a pasar, yo prefiero que mi casa se queme a que le pase algo de afuera. Y le prendió fuego a su casa. Y al ver esto, los vecinos también empezaron a prenderle fuego a la casa, porque si esa casa se iba a quemar, entonces también la mía también se tiene que quemar. Y así se quemó el pueblo en llamas. Y todos viendo desde la colina, todos subieron a la colina al ver el pueblo en llamas, le dice doña Joaquina a Ramiro, sí ve, mijo, yo le dije que algo malo iba a pasar. Les cuento esta historia porque tiene su propio aprendizaje, tiene su propia metáfora, pasa muchísimo en la vida, hay veces nos preocupamos por mucho, pero como herramienta para hablar en público es historias, porque las historias, el objetivo de las historias y una de las funciones es entretener el cerebro. ¿A ustedes les pasó que al momento de empezar a escuchar la historia, empieza uno como cambia como la atención, cambia como el enfoque, cambia como la distracción, uy, a seguir conectado con la historia, sea buena, maluca, lo que sea, pero uno le van a contar una historia, o tú le dices al cerebro usar palabras muy creativas para generar la atención, por ejemplo, vamos a jugar. Entonces, al cerebro le encanta jugar, porque es que desde chiquiticos hemos jugado. Cuando un adulto cuando a un adulto se le dificulta el aprendizaje, no es que se le dificulte el aprendizaje, es que dejó de jugar. Lo que pasa es que de niños, desde pequeños, cómo nos han enseñado las vocales, las letras, los colores, las asociaciones entre las palabras, jugando. Nosotros todo lo hemos aprendido jugando y la canción y la bacalola y bueno, y una cosa didáctica y así aprendió nuestro cerebro a aprender toda la información. Lo que pasa es que de grandes, no, pues qué pena. Pues yo ya estoy grande, yo ya no soy un niño, entonces a mí es que esto no me entra y empieza a aprender desde la frustración, desde el esfuerzo y le tengo que dar, le tengo que dar, le tengo que dar. Entonces así no aprende el cerebro, esa no es la manera como está diseñada para aprender, porque hay que jugar, empiece a jugar, ustedes han escuchado que hay personas que antes de hacer una tarea se ponen a jugar play, se ponen a escuchar música, se ponen a jugar, no, voy a jugarme un partido, me voy a acostar un ratico y me levanto a estudiar porque se levanta el cerebro en un estado muy diferente, muy chévere. Entonces, las historias entretienen el cerebro. ¿Qué es lo que pasa con la comunicación virtual? Que la gente se desconecta muchísimo, la gente se dispersa muchísimo de la información, porque es muy fácil apagar la cámara, porque es muy fácil yo estar en otro lado, pues cierto, yo puedo estar aquí con la cámara apagada y pues hago presencia, ya eso está pasando muchísimo. El tema es que a ti te corresponde dar información o capacitaciones
talleres, negocios, lo que sea, o educación de manera virtual, debes ser muy creativo para sostener la atención de las personas que te están escuchando durante el tiempo que estás hablando. Más de 2 horas ya la persona está cansada en presencial y virtual. Entonces hay breaks, hay que mover el cuerpo, hay que poner música, hay que generar estados chéveres en el cerebro. Entonces, las historias captan la atención de una porque es que desde pequeño nos han contado historias, desde pequeño amamos las historias. Entonces vaya, dígale al niño, venga, le cuento una historia, pum, ahí está. Y cuando grande, así tu ego diga, no, yo ya estoy grande, pero a tu cerebro le siguen gustando las historias. Entonces, em, la ustedes han visto, por ejemplo, esas charlas TED, sí, las charlas TED. ¿Se han visto cómo empiezan? La gente llega y entra contando una historia. ¿Lo han visto? Hay unas muy buenas, hay una de Brené Brown que me gusta demasiado, que es lo de la vulnerabilidad, y empieza y cuenta una historia y uno se mete en la historia. Oprah Winfrey también empieza contando una historia. Los libros que a mí más, Margarita Pasos, total, ajá, ella lo hace demasiado bien. De hecho, ella en redes, en Instagram, ella hace unos reels contando historias y tiene la gente ahí pegada, porque es que el cerebro ama las historias, se entretiene, tiene las personas ahí. Entonces, los libros, por ejemplo, hay un libro buenísimo que les recomiendo si a ustedes les gusta este tema de liderazgo. Hay un libro que se llama Liderazgo, Los líderes comen al final, de Simón Sinek, es un libro buenísimo. Cada capítulo empieza con una historia y y tú empiezas a desarrollar una habilidad súper, súper bonita de meter a las personas en una historia. Entonces, en 1957, en la ciudad de Costa Rica, en un pueblo llamado, o sea, en las oscuras noches de tal, y la gente se mete en la historia y ahí queda conectada. Entonces, si tú inicias, te vuelves muy creativo, inicias tus presentaciones con una historia, conectas con el cerebro de las personas. Puede ser una historia de hace poco tiempo, lo que sea, pero conecta a las personas con la historia. Así que a contar historias. Otra cosa que funciona muchísimo son las metáforas, porque las metáforas son maneras de entrar información directa al inconsciente. Una de las cosas que uno más hace cuando hace hipnosis es utilizar metáforas, porque las metáforas tienen una comprensión, viene como el autoaprendizaje de cada historia, de lo que uno cuenta. Entonces, ¿qué son las metáforas? Básicamente es cuando uno dice una cosa, pero quiere decir otra en realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, em, es que él es la oveja negra de la familia, ¿sí? Yo estoy diciendo una cosa, pero lo que estoy queriendo decir es otra cosa. No, es que eso es una paloma, eso es una palomita lo más de bonita. Uno entiende otra cosa. Resulta que cada persona entiende con la información que tiene y la habilidad, la capacidad que tienen las metáforas es de que yo estoy diciendo una cosa, pero la persona instala o aprende la información de acuerdo a a la propia información que tiene. Entonces hay autoaprendizaje. Y el autoaprendizaje es lo mejor que puede pasarle a un cerebro. Si tú buscas el autoaprendizaje, em, vas a ser muy efectivo. ¿Cuál es la manera más efectiva de hacer autoaprendizaje? Es con preguntas, con las preguntas. Las preguntas poderosas tienen la capacidad de generar autoaprendizaje. Entonces utiliza muchas metáforas. Si no sabes metáforas, en internet hay miles. Si no te conoces historias, en internet hay miles. Jorge Bucay es buenísimo. Hay libros de cuentos, vaya o rebluje los libros de los cuentos de los niños y utilícelo en sus presentaciones porque es que dejan mucho aprendizaje y la habilidad de ser un comunicador, buen comunicador es dejar aprendizaje en las personas. Por eso el tema anterior que les estaba hablando era cuál es el mensaje que yo tengo para dar. Y esto ya son herramientas para llevar ese mensaje
al mundo de las personas, para dejar un aprendizaje, para dejar una lección, para dejar una emoción, para generar cosas bien chéveres. Cambia constantemente el tono de voz, porque si tú siempre estás muy plano, pues de manera virtual eso es muy fácil de desconectarse, porque pues de una manera presencial ve, ¿cierto? Ve la persona, el auditor, hay música, hay luces, hay escenario, hay cosas. Pero uno cuando está en modo virtual, pues uno ve la pantalla y ya. Entonces, si la voz es muy plana y muy continua, la persona se te desconecta muy rápido. Entonces, hay cosas que hay que decir en un tono suave, ¿sí? Y hay cosas que hay que decir en un tono más alto y ponerle fuerza y ponerle valentía y hablar, meterse en la película, meterse en el cuento, hablar más rápido, hablar más despacio. Hay que hablar en todos los sistemas representacionales, hay que hablar en imágenes, hay que hablar en sensaciones, hay que hablar en modo auditivo, hay que mirar entonces cómo se escucharía esto, entonces eso haría un ruido tremendo, independiente pues de todo lo que impacte visualmente, no sé. Esta información es para que tú seas muy creativo. ¿Por qué? Porque tú debes adaptar toda esta información a lo que tú haces, a lo que tú quieres comunicar. Estas son las herramientas, pero con una herramienta yo puedo desbaratar un carro, yo puedo desbaratar una moto, puedo desbaratar un avión, puedo desbaratar lo que sea, haciendo la misma herramienta. Entonces, con estas herramientas tú puedes presentar efectivamente tu negocio, hacer efectivamente una capacitación de tu trabajo, hacer una exposición de los materiales que vendo, compartir una clase de una manera muy efectiva para todas mis coaches o el coaching que haga, o sea, cual sean las ventas que yo haga, o sea, cual sea la actividad que yo haga. Entonces, si tú te, la responsabilidad que tienes ahorita es volverte bueno en esto y la manera es practicando. No hay aprendizaje que se resista a la repetición, no lo hay. Entonces, y si tú quieres alcanzar la maestría en lo que hagas, pues ahí sí, la maestría viene de hacerlo miles de veces, de hacerlo muchísimas veces. Entonces, eh, habla en todos los sistemas representacionales y cambia constantemente el tono de voz, más que todo cuando estés en modo virtual y presencial también. Pero en el modo virtual hay que hacerlo hay que hacerlo mucho más frecuente, hay que hacerlo mucho más llamativo para tener la atención de tu público. Y utiliza poco texto, porque es que uno pega una pantalla leyendo, pues primero Colombia, hablando de Colombia, es un país que pues la estadística de leer es muy baja. Entonces, la gente no le gusta casi leer. Entonces, poco texto, utiliza muchas imágenes y más bien utiliza estadísticas. A la gente le gustan muchísimo las estadísticas, a los auditivos los vas a tener ahí pegados porque les llama muchísimo la atención. Entonces, uno más que todo, si han visto, por ejemplo, las presentaciones, una imagen grande y un título o un texto que a mí me abre toda la información que tengo para dar. Eso es como un título, pero ese título me recuerda todo lo que yo tengo para decir. Y entonces eso significa poco texto, porque si tú llenas, yo me acuerdo que en el colegio uno hacía diapositivas o presentaciones, uno se paraba a leer, entonces uno todo lo tenía que copiar porque uno se paraba a leer. Entonces, pues eso era un desastre total, eso era una desconexión, uno no se sentía bien y pues tampoco uno tampoco como que sentía que había hecho un gran trabajo, porque ¿qué entendieron? Preguntas, y uno, por favor, no pregunten nada, porque uno no lo corchan uno acá. Entonces, eh, se trata de usar muy poco texto, muy poco texto. Y si las imágenes son las que te abren a ti el tema, te abren a ti la mente para toda la información que tienes que dar, utiliza entonces solo imágenes, porque eso entretiene, eso tiene las personas ahí conectadas, porque te están escuchando, porque vas a demostrar que estás preparado, que tienes información para dar, para compartir y para todo. Y la fisiología es importantísima, tanto para ti que estás hablando como la persona que te esté escuchando. Entonces, acá hay muchas técnicas y muchas herramientas. Uno,
yo, la persona que estoy hablando, que estoy compartiendo la información, yo debo estar en muy buena postura, yo debo estar en muy buen estado. La fisiología también tiene que ver con el estado, con lo cargado que estoy yo para dar la información. Cargado quiero decir con el ánimo, con la fuerza, con la energía, con la vitalidad para dar la información. Si yo estoy, si yo les estuviera aquí dando esta charla sentado así con los brazos acá, entonces cambia mi voz. O sea, es que créame que hasta se me bloquea lo que tengo para decir, porque cambia totalmente el contexto. Y si yo me acuesto y les digo cosas, entonces cambia el tono de voz y eso se percibe. Entonces, tú eres el primero que tienes que estar muy consciente de tu fisiología. Debes estar entregado, debes estar en modo activado, debes sentirte poderoso, sentirte fuerte, sentirte en muy buen estado de ánimo. Si no, entonces hazte un anclaje, activa tu energía vital antes de hacer la presentación, respira profundo. Ya les enseñé a hacer unos ejercicios chéveres de respiración, de eliminar imágenes de la mente. Todo eso funciona y hay muchísimas cosas más que funcionan, pero es tu responsabilidad entrar en un buen estado para que tengas una buena fisiología. Si te tienes que parar para hacer un taller, para hacer una presentación, párate. Hay mucha gente que lo está haciendo ahora y me parece genial, porque que hacen las presentaciones de pie o con un tablero, lo que sea, porque la fisiología te genera conexión, te genera estados de ánimo, te genera un tono de voz, saben que eso es lo que más comunica. Entonces, ojo con la fisiología primero de nosotros y después, primero cuando ya tengas controlada la tuya, mira la de las demás, las personas que te están escuchando. Ahora, hay gente que no pone la cámara, eso está bien, eso es muy normal, eso pasa aquí y en la mayoría de las partes, dependiendo pues también del contexto. Pero haz ejercicios, entonces mueva las manos, cierre los ojos, señale hacia adelante, señale hacia atrás, aplauda con las manos, no sé, tienes que ser muy creativo para lo que debas hacer. Y eso va a generar que estén en buenos estados. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los estudiantes con la pandemia, cómo recibían las clases en el comedor así? O una universidad virtual, si están viendo, no sé, alguna información, entonces son así. Y son copiando lo que tienen que copiar como por obligación personal, pero son en esta posición, ¿sí o no? Y son sin bañarse, en pijama, se ponen nada más la camisa, lo que se ve, y en pijama y todo. Entonces, el mismo cuerpo está ya predispuesto para la información que van a recibir. Entonces, chévere que, mm, por ejemplo, no es obligación que todo el mundo ponga las cámaras, pero al menos en el inicio, venga, veámonos un momentico y ahorita apaga la cámara, conozcamos y el resto de la charla la apaga, entonces vamos a ver, escuchen esta canción, no sé, pon música de fondo, debe ser muy creativo también con las presentaciones para que sean llamativas, para que tengan la persona ahí conectada, que no sean ni muy exageradas ni muy sobrias tampoco, sino que tengan un buen contenido. Entonces, para hablar en modo virtual, estas son las herramientas que yo utilizo. Utilizo historias, utilizo muchas metáforas, utilizo muchísimo el tono de voz, me responsabilizo yo totalmente de mi, de mi fisiología. Yo pongo títulos, yo no meto textos, yo pongo títulos que eso me abre información. Si no me las sé, porque hay cosas que no me las sé, no me las logro aprender en poco tiempo o algo, pues lo copio aparte, pero solamente en la presentación dejo el título y aparte leo acá a un lado y es diferente, pero es algo muy poco, muy mínimo. Entonces, la fisiología sí es fundamental en el tema virtual, y las historias te van a conectar, entonces, bueno. Eh, Esto es lo que yo utilizo y me funciona demasiado bien. A mí me ha ido muy bien como tallerista. Te lo digo no desde el ego del reconocimiento, sino porque esto que estoy compartiendo con ustedes hoy es lo que a mí me ha funcionado. Entonces sé que funciona y lo comparto por el resultado chévere y positivo que ha habido
en la recepción de la información que he decidido empezar a compartir. Entonces, ensáyalo, acomoda estas herramientas, ajustas estas herramientas a tu actividad, lo que tú haces eh, para, para que mires cómo te va dando resultado, cómo te va beneficiando y cómo te va organizando la información. Entonces, esta era la información, las herramientas que tengo para compartir con ustedes de manejo de escenario, manejo de público, herramientas para hacer anclajes espaciales son súper efectivos y las herramientas para hablar modo virtual. Así que si alguien quiere compartir qué ha aprendido hoy, qué se lleva de hoy, bienvenidos como todas las noches los comentarios. Dale, María. Pues definitivamente aprendí la estructura que se debe de llevar para tener éxito en una presentación. Como decían Freddy, que había muchas cosas que se hacen, pero no sabía el por qué. O sea, sabía por qué siempre está de este lado, o sea, sí observaba ese patrón, pero no sabía por qué era, ¿no? Entonces ahora digo, me queda como espectador más claro y como futuro ponente, pues unas buenas herramientas. Pues qué bueno, ese es el objetivo, ese es el sentido. Muchas gracias a ti. Tengo pues una duda o Sí, bueno, si adelante. digamos yo quiero usar esta técnica para estudiar, para aprender algo nuevo, digamos, estoy frente a mi computador y pues normalmente por comodidad, por pues digamos ubicación y todo, yo tengo mi pantalla al frente. Pero si yo pongo mi pantalla a mi lado derecho, al fondo, o ya sea mi televisor o la pantalla de mi computador y, o sea, no sé, ya sea pues de pronto no para escribir, pero de pronto para leer o para ver un video o algo así, la información va a ser captada de mejor manera o no aplica ahí. Sí, puede tener implicación a la manera desde donde tú estás recibiendo. Más sin embargo, gracias por la pregunta porque me acuerda de algo que no lo dije y es que uno eh, de, mm, de expositor de manera virtual también hace anclajes. Entonces, ¿qué utilizo yo? Utilizo mucho las manos, ¿sí? Entonces, llame a este teléfono que está en pantalla. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Han visto que todos los teléfonos aparecen en este lado de la pantalla? Sí, sí lo han visto. Llame a este teléfono que está en pantalla. Vea, por favor, tenga mucha atención en esto que les voy a decir. Entonces, si yo como expositor tengo esta herramienta, me encargo de que si tienes la pantalla al frente o la pones a un lado, yo lo puedo hacer desde acá, desde esta posición mía, ¿sí? O sea, desde expositor. O pongo un video, pongo una imagen, o pongo una frase, o con las manos más que todo. Pues en este caso se utilizan muchísimo las manos. Por eso en las pantallas lo ponen siempre, llame a este teléfono y ¡prim! Aparece ahí lo que titila, lo que resalta, lo que ponen, las personas pues que saben esta información, lo ponen ahí. Pero yo con las manos lo puedo hacer. Utilizan mucho las manos, ¿sí me entienden? Tanto para la derecha como para la izquierda. Listo. Entonces, algún otro aprendizaje de hoy? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra, algún otro compartir? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, pues la idea es que pongan esta información muy en práctica, empiecen a usar esta información como locos para que se den cuenta cómo les funciona a ustedes. Esta es la única manera de que esto tenga sentido. Ya tienen la herramienta, yo estoy seguro que tienen la información ahí puesta, que se van a acordar en el momento que la van a usar o que la quieran recordar, pero hay que usarla. Una herramienta sola no trabaja, uno la usa, entonces la invitación es a esa, que la usen, le saquen muchísimo provecho
Y pues muchísimas gracias por estar acá en este momento de vida, todos juntos nuevamente. Me encantan estos espacios de aprendizaje y de compartir. Y nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal con la última clase de este programa, que es comunicación en pareja. Unas herramientas y unas técnicas súper chéveres para mejorar comunicación en pareja. Buenas noches para todos. Buenas noches. Que a todos. descansen. Gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches y gracias. Ok, muchas gracias a ti. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao, gracias.